Una vez que hemos hablado de cuáles son los factores de riesgo para adquirir la hipertensión arterial o bien para que se complique la hipertensión arterial en un paciente que ya fue diagnosticado con ella, vamos ahora a hablar de cuál es la fisiopatología, es decir, cuáles son los mecanismos a través de los cuales la presión arterial, sobre todo en su variedad esencial o idiopática, se desarrolla y cómo poco a poco se puede ir agravando, causando de esta manera eventualmente daño en los órganos blancos que ya todos hemos mencionado, que conocemos, como son el corazón, el cerebro, la retina y los riñones. Dentro de la fisiopatología podemos encontrar causas hematológicas, arteriales, endoteliales, renales, hormonales y mecánicas. Empezaríamos por una de las más frecuentes, que es una causa hematológica, ¿sí? Y esta es básicamente a expensas del aumento del volumen sanguíneo. ¿Por qué aumenta el volumen sanguíneo? El volumen sanguíneo aumenta principalmente porque se incrementa el sodio en la sangre. ¿Y por qué se incrementa el sodio en la sangre? Bueno, puede haber varios motivos. Uno de ellos es pues el aumento de ingesta. Otro puede ser por factores que disminuyen la excreción del sodio. Pero sea cual sea, y como nos dice el texto, la causa, la presencia excesiva de sal, de cloruro de sodio, puede conducir a una retención de líquidos que se acumularán esencialmente en un espacio intravascular, generando un aumento del volumen sanguíneo circulante. Y esto a su vez ocasionará un aumento de la tensión arterial, aun y cuando el espacio y diámetro arterial no se modifique. Es decir, podemos nosotros tener una arteria sana. Voy a dibujar aquí una arteria, un pedazo de arteria que esté sana, que la tensión de su pared, como ya hoy lo hemos mencionado, sea de 1 a 10 milímetros de mercurio, que tenga una buena luz, pero en su interior hay un aumento de sangre. ¿Por qué aumenta la sangre cuando aumenta el sodio en ella? Bueno, porque el sodio es el que le da la osmolaridad al plasma, es el que retiene al plasma dentro de, de los vasos sanguíneos. Esto seguramente lo vieron ustedes en clases de fisiología o de bioquímica. A mayor cantidad de sodio, mayor retención de líquido dentro de los vasos sanguíneos en general. Recuerden que nosotros normalmente tenemos de nuestro peso corporal, ¿sí?, aproximadamente un 8% es sangre. Pero si retenemos líquidos, ese 8% pues obviamente va a aumentar. ¿A cuánto va a aumentar? Pues esto es muy variable dependiendo de qué tanto sodio haya circulando, pero lo que sí es cierto es que el continente arterial no va a variar, es decir, nuestro árbol arterial está diseñado para contener determinada cantidad de sangre. Si a expensas de aumento de sodio en plasma ese volumen de sangre aumenta, pues es obvio también que la tensión que va a efectuar esa sangre adentro va a aumentar. Entonces, recordarán ustedes que las resistencias periféricas están dadas básicamente por la tensión, la elasticidad o la dureza de la pared arterial y eh, por la presión que ejerce la sangre dentro de la arteria, tanto durante la diástole como durante la sístole. Cuando esto es en la diástole, pues se le llama resistencia periférica o se le llama postcarga o se le llama
tensión diastólica. Entonces, este es un mecanismo hematológico que nos aumenta las resistencias periféricas o poscarga o tensión diastólica, independientemente de que la pared arterial esté sana. El aumento de volumen plasmático va a aumentar la tensión dentro de los vasos sanguíneos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues tenemos que disminuir el sodio. Hay que disminuir el sodio y esto se hace generalmente a base de dieta y también a base de diuréticos, como veremos más adelante cuando hablemos de tratamiento. Causas vasculares de incremento de la presión arterial. Pues la principal de ellas es la arterioesclerosis. Arterioesclerosis, arterio de arteria y esclerosis, que significa endurecimiento. Como lo dice el texto, el nombre de arterioesclerosis se usa a veces en forma genérica para denotar un conjunto de lesiones arteriales diversas acompañadas de endurecimiento y pérdida de la elasticidad. Otras veces se le usa como sinónimo de ateroesclerosis, pero en realidad veremos que la ateroesclerosis es un tipo de arterioesclerosis. Hay cuatro formas básicas de arterioesclerosis. La angioesclerosis de la senectud, que son cambios propios del envejecimiento que afecta la pared de las arterias. La calcificación de la capa media arterial, que es la capa muscular. La esclerosis o endurecimiento de las arterias pulmonares, que aquí no aplica porque estamos hablando de hipertensión arterial sistémica idiopática. No estamos hablando de hipertensión arterial pulmonar. Y dejamos para último la más importante y la más común, que es la ateroesclerosis. ¿Qué es la ateroesclerosis? Lo hemos explicado en diversas ocasiones, pero con mucho gusto pues lo explicamos nuevamente. Aquí tenemos nosotros una arteria sana. No voy a leer el texto, mejor lo explicamos. Aquí tenemos una arteria sana que tiene en su pared la conformación de tres capas. Una capa externa que se llama adventicia, una capa media en donde encontramos básicamente músculo liso que depende del sistema nervioso simpático, su contracción y su relajación. Y tenemos también fibras elásticas en esta capa media. Y finalmente tenemos la capa más interna, que es la capa íntima. La capa íntima, en su parte más interna, la que da a la luz, tiene un epitelio plano simple, que más que un epitelio ya sabemos que es un órgano secretor de varias sustancias, principalmente sustancias tensioactivas, que es el endotelio, ¿no? El endotelio, que es el órgano, desde hace varios años para acá se le considera como un órgano, y pues dada la distribución que hay del endotelio en todo nuestro cuerpo, pues es el órgano más grande, más amplio que tenemos. En segundo lugar, pues está la piel. Este endotelio debe de mantenerse sano, debe de mantenerse liso. Pero hay ocasiones en que por algún motivo, como pudiera ser el aumento del volumen sanguíneo, o pudiera ser el mismo aumento de la presión arterial, aunque sea de manera transitoria, por algún motivo fortuito, por algún motivo ocasional, como es el estrés, por ejemplo, el endotelio se daña.
Y cuando se daña el endotelio, es muy frecuente que unas lipoproteínas producidas por el hígado, de las cuales ya hablamos, que son las lipoproteínas de baja densidad, las LDL, transporten al colesterol y a través de ese endotelio dañado lo lleven a acumularse en la capa íntima, por debajo del endotelio. A esto se le conoce como formación de una estría grasa, que es el primer indicio de la formación de un ateroma. Si esto avanza, si no hay modificaciones en la dieta, por ejemplo, o si no se detecta y no se dan medicamentos para evitar que esto crezca, pues entonces ya ustedes conocen la fisiopatología de la aterosclerosis. Esas lipoproteínas de baja densidad van a seguir penetrando, cargadas de colesterol, se van a oxidar en la capa íntima, debajo del endotelio. Llegarán los monocitos que ya debajo del endotelio se convertirán en macrófagos, y los macrófagos fagocitarán las lipoproteínas de baja densidad cargadas de colesterol, se convertirán en cuerpos espumosos o células espumosas. ¿Okay? Estas células espumosas son principalmente macrófagos muertos, cargados de lipoproteínas de baja densidad y de colesterol, y con el paso del tiempo se irán acumulando estas células espumosas entre la media y la íntima, por debajo del endotelio, formándonos núcleos lipídicos a veces de gran tamaño, como esto que están viendo aquí. Todo esto que están viendo color amarillo es puro colesterol. El colesterol aquí puede estar libre o puede estar dentro de los cuerpos espumosos, porque hay ocasiones en que estas células espumosas revientan de tan llenas que están. La capa íntima se engrosa. La capa íntima se engrosa por la presencia de estos cuerpos espumosos, y al engrosarse la íntima y aparecer toda esta grasa, pues el resultante es lo que llamamos nosotros ateroesclerosis. Desde luego que la ateroesclerosis no es uniforme en todas las arterias, ¿no? Hay ciertas arterias en las que se presenta con mayor frecuencia la formación de ateromas. Entre ellas, desafortunadamente, podemos nosotros mencionar a las arterias coronarias. De ahí los infartos agudos del miocardio, las arterias renales, las arterias mesentéricas, las arterias popliteas y, por supuesto, la aorta. Son de las arterias que con mayor frecuencia presentan estos cambios. Ahora, el tema en sí no es aterosclerosis, no, el tema es hipertensión arterial, y estamos hablando de la fisiopatología relacionada con los cambios en los vasos sanguíneos, y decíamos la aterosclerosis es con mucho la más frecuente. Cuando empiezan a formarse los ateromas, generalmente los ateromas empiezan a formarse en la adolescencia.
Porque nuestros hábitos alimentarios en la adolescencia suelen ser indiscriminados, totalmente descuidados. Comemos de todo, nos sentimos jóvenes, nos sentimos fuertes y no pensamos que aunque tengamos los factores de riesgo para adquirir hipertensión arterial, ya sean modificables o no modificables, que ya mencionamos previamente, pensamos que no nos vamos a enfermar. Pero conforme pasa el tiempo, puede suceder esto que acabo de explicar. Aquí existen varios riesgos. En primer lugar, una arteria feliz, una arteria sana, decíamos, su pared debe tener una tensión aproximada entre 1 y 10 milímetros de mercurio. ¿Ustedes creen que esta pared, con este grosor y endurecida por la presencia de la placa ateromatosa, va a tener esta tensión? Por supuesto que no. Va a tener una tensión mucho más alta. ¿Qué tan alta? Pues no lo podemos saber. Pero de que la va a tener más alta, la va a tener. Por el simple hecho de que su pared está más gruesa y más dura. Por otro lado, vean en esta arteria sana la luz que tiene. Una luz amplia, que si se trata de una arteria coronaria, por ejemplo, su luz es aproximadamente de 3 milímetros, que es suficiente para que haya una buena perfusión hacia el miocardio. Pero vean ustedes acá de qué tamaño es la luz de esta arteria ateromatosa. Aquí está el endotelio y vean la luz. Reducida, cuando menos, en un 60 o un 70%. Es evidente que la sangre que está circulando por esta arteria, aquí voy a pintar eritrocitos para que sepamos que es sangre, esta sangre va a estar ejerciendo una tensión mucho mayor en un calibre pequeño que en un calibre grande. Recuerden que en una arteria normal, la tensión que ejerce la sangre en su interior es aproximadamente de 70 milímetros de mercurio. ¿Ustedes creen que aquí va a ser de 70 milímetros de mercurio esa tensión? Por supuesto que no. Aquí la tensión va a ser mucho más alta. Entonces, en la aterosclerosis, hablando de hipertensión arterial, por un lado vamos a tener nosotros que el engrosamiento y endurecimiento de la pared va a aumentar la tensión a más de 10 milímetros de mercurio y la reducción de su luz va a hacer que la sangre tenga una tensión sobre la pared interna mayor de 70 milímetros de mercurio. Y esto, obviamente, como consecuencia, nos trae un aumento de las resistencias periféricas. Recuerden una cosa importante, muchachos. Si las resistencias periféricas aumentan, ¿qué va a suceder en consecuencia? Nuestro organismo tiene mecanismos de compensación prácticamente para todo. Si las resistencias periféricas aumentan, ya sea por cuestiones hematológicas, como es el caso de los aumentos de niveles de sodio que mencionamos, que nos van a aumentar el volumen plasmático, o por una aterosclerosis, si las resistencias periféricas aumentan, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno,
Si las resistencias periféricas están altas, entonces la fracción de eyección del ventrículo izquierdo va a disminuir. Si la fracción de eyección del ventrículo izquierdo va a disminuir, o sea, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo va a disminuir porque hay unas resistencias periféricas o poscarga. Alta. Entonces, si disminuye la fracción de eyección del ventrículo izquierdo o su volumen sistólico, como lo quieran llamar, acá le voy a poner volumen sistólico. Volumen sistólico sería en números absolutos de mililitros. Fracción de eyección es el porcentaje, ya saben, la fracción de eyección es el porcentaje de sangre que eyecta el ventrículo izquierdo, en este caso, en relación a su precarga. Continuando con la explicación, si las resistencias periféricas aumentan, el volumen sistólico va a disminuir, o sea, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Esto va a hacer que el volumen residual que es la sangre que no se eyecta, ¿qué va a pasar con él? Aumenta. Si el ventrículo izquierdo eyecta menos sangre, pues es mayor la cantidad de sangre que se queda en él para la siguiente contracción. Si el volumen residual aumenta, acuérdense que ese volumen residual hay que sumarle el vaciado auricular. Es decir, en el ciclo cardíaco, la aurícula izquierda le pasa de manera constante en cada ciclo cierta cantidad de sangre que es más o menos la misma cantidad que el ventrículo eyecta. Es decir, si el ventrículo eyecta, por ponerle un número, 90 mililitros en cada sístole, la aurícula izquierda más o menos serán 90 mililitros los que le pase para que en su siguiente precarga tenga la misma cantidad de sangre. ¿Okay? Así le repone la que eyectó. Pero si aquí eyectó menos, si eyectó menos de los 90 por la poscarga alta, el volumen residual aumentó, entonces seguramente su siguiente precarga va a estar alta. Una precarga normal del ventrículo izquierdo, ¿de cuánto es? Ustedes se acuerdan, más o menos 150 mililitros. Bueno, si el volumen residual aumenta y la aurícula izquierda le pasa durante la diástole la misma cantidad de sangre que le ha pasado siempre, por supuesto que ahora la precarga va a estar aumentada. Si aumenta la precarga, ¿qué nos trae como consecuencia esto? Es decir, si ese ventrículo izquierdo está sobrecargado, ¿qué nos va a traer como consecuencia? Nos va a traer como consecuencia un mayor, vamos a ponerle aquí las flechitas arriba, un mayor estiramiento de las fibras musculares del miocardio. Aquí dice miocardio, del ventrículo izquierdo. Y recuerden ustedes la ley de Frank Starling. La ley de Frank Starling nos dice
que a mayor estiramiento de las fibras musculares antes de contraerse, mayor será su fuerza de contracción. ¿Ok? Entonces, en consecuencia, va a aumentar la fuerza de contracción. Del ventrículo izquierdo. Ustedes saben que la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo en condiciones normales es de 120 milímetros de mercurio. Pero ante esta situación, lo más seguro, vaya, no lo más seguro, lo obvio, lo fisiológico es que se va a contraer con una fuerza mayor a 120. ¿Con cuánto? Bueno, habría que acordarnos del índice de Lian. Recuerden que el índice de Lian nos dice que para considerar que el ventrículo izquierdo está compensando la modificación de las arterias, o mejor dicho, la modificación de las resistencias periféricas, pues requiere contraerse con cierta tensión. Y nos dice el índice de Lian que la presión sistólica del ventrículo izquierdo, para considerarlo compensatorio o concordante, le voy a poner aquí concordancia, compensatoria, nos dice que la presión sistólica deberá ser igual a la presión diastólica, es decir, a las resistencias periféricas que tenemos en ese momento, menos 10 o 20. ¿Cuándo le vamos a restar 10? Cuando la presión diastólica sea menor de 80. ¿Cuándo le vamos a restar 20? Cuando la presión diastólica sea de 80 o más. ¿Ok? Todo esto lo multiplicamos por 2. Y eso nos da la presión sistólica que debiese tener un corazón que está compensando la modificación de las resistencias periféricas.